Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Nicodí. En este video te estaré hablando de las zonas de sacrificio en las localidades de Ventana y Quinteros Puchuncaví. También indica que la operación ubicada en Quintero exhibe hoy los mejores estándares medioambientales de su historia e indica que la fundición y refinería son estratégicas para el negocio. Esta semana vimos el anhelado cierre de la termoeléctrica a carbón Ventanas 1 en el marco de lo que sería un proyecto del gobierno para la descontaminación de esta zona de la que hemos sido testigos de cómo se ha adentrado en una verdadera crisis ambiental debido a los altos niveles de contaminantes que varias industrias han liberado inescrupulosamente en una de las tantas denominadas zonas de sacrificio. ¿Pero qué significa exactamente una zona de sacrificio? Pues la verdad es que este concepto se ha ido resignificando a través del tiempo, aunque siempre se ha utilizado para referirse a zonas gravemente afectadas por la contaminación. Me explico. La primera vez que este concepto fue utilizado fue en Estados Unidos durante el marco de la Guerra Fría, específicamente en la carrera por el desarrollo de la bomba atómica. Fue entonces que el Departamento de Energía norteamericano utilizó esta denominación para todas aquellas zonas que eran declaradas como inevitables tras ser utilizadas como zonas de ensayo para detonaciones nucleares, lo cual dejaba peligrosos desechos radioactivos que desencadenaban cáncer en muy corto plazo. Ya en las décadas siguientes el activismo norteamericano empieza a utilizar este concepto para designar las zonas contaminadas por extracción de petróleo, la energía eléctrica a carbón y otras industrias contaminantes. Y aunque no exista una definición exacta de este concepto, sí hay un consenso respecto al apelativo de sacrificio, donde lo sacrificado es el alto costo medioambiental, una distribución geográfica desigual e incluso la salud de los mismos habitantes en pos de un bien común, como superar el desempleo o la pobreza de las zonas adyacentes. Actualmente diversas ONG como Terram han determinado que en Chile existen al menos 5 zonas de sacrificio: Mejillones, Tocopilla, Coronel, Huasco y Quinteros Puchuncaví, que es en la que nos enfocaremos en este video. Pero ¿cómo fue que esta modesta comuna pasó a convertirse en lo que algunos han denominado como el verdadero Chernobyl chileno? Bueno, nuestra historia comienza en 1952, cuando es elegido presidente el general Carlos Ibáñez del Campo, en medio de grandes discursos populistas, como su lema, el general de la esperanza, pan para todos, y su símbolo, la escoba, para barrer con la corrupción. Décadas anteriores, el Estado venía intentando implementar una política económica de sustitución de importaciones, que hacía que el Estado invirtiese gran cantidad de dinero en obras públicas y en distintas empresas para desarrollar la industria nacional, lo que sin embargo estaba desencadenando una gran inflación, que hacía que a pesar de estos esfuerzos la economía entrase constantemente en distintas recesiones. A pesar de esto, el presidente Carlos Ibáñez del Campo continúa con esta política económica. A través de la Corfo crea distintas empresas, como la Industria Azucarera Nacional IANSA y el Banco de Estado de Chile, e impulsó la producción y ampliación de infraestructura en distintas industrias como la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP, o la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. Es en este contexto que es aprobada en 1956 la construcción de una nueva refinería y fundición para la entonces Empresa Nacional de Minería, ENAMI, en la región de Valparaíso. Sin embargo, la pregunta que generó gran discusión fue: ¿dónde poner exactamente la nueva fundición? Tras varias negociaciones en la zona, quedaron tan solo 3 opciones posibles, dada la cercanía de los recursos: La Calera, Papudo o Las Ventanas, realizándose más de 25 informes para determinar el lugar idóneo. En las actas se puede ver que desde un inicio siempre estuvo contemplado el conflicto ambiental que esta nueva zona industrial significaba, una zona de sacrificio. Y es que para esta época ya existían muchas investigaciones sobre el efecto que producía en el cuerpo el dióxido de azufre, SO2, el gas emitido por este tipo de industrias. Es este punto el que hace que finalmente sea elegido Las Ventanas como el lugar para la construcción, ya que se argumentó que al ser una bahía con un valle alejado de cerros, esto generaba grandes corrientes de viento, lo cual, según los expertos de la época, ayudaría de mejor manera a dispersar los gases tóxicos, lo que, sumado a la baja población que había en esa zona en aquella época, la convirtió en el lugar elegido. Pero veamos qué sucedía exactamente en esta zona. Hasta mediados del siglo XX, Las Ventanas y Puchuncaví pertenecían a Quintero. Y a pesar de que esta bahía ha sido protagonista de numerosas historias, o sea, fue fundada en 1536, para mediados del siglo XX no era más que un pequeño balneario, donde los pocos locales se dedicaban a la agricultura de leguminosas y a la pesca artesanal. Vamos, donde el campo se une al mar. Sigue siendo hasta el día de hoy el lema de la ciudad.
A la instalación de la refinería y fundición de la ENAMI se le suma el proyecto de la instalación de una central termoeléctrica a carbón de 110 megawatts a cargo de la entonces Compañía Chilena de Electricidad, Chilectra. Cabe destacar de que a pesar de que la ENAMI ya era consciente del daño medioambiental que provocan las emisiones de estos gases y que sí consideraron el impacto que esto produciría en la zona a la construcción, determinaron que no construirían una planta de ácido sulfúrico, tal como se contempló en el proyecto inicial. ¿Y qué tiene esto de relevante? Pues que el ácido sulfúrico es el mejor insumo para combatir estas emisiones tóxicas, por lo que estas plantas siempre se construyen juntas. Esta decisión fue tomada por puras cuestiones económicas. Simplemente se determinó que no era rentable la construcción de una planta de ácido, ya que generaría un exceso de oferta en un mercado que aún no estaba tan desarrollado. Con todas las negociaciones resueltas, la fundición abriría sus puertas en 1964. 2 años más tarde, la fundición ya operaba con otra planta de refinería a fuego, otra de refinería electrolítica y otra planta para metales nobles. En 1968 se instala una tercera planta de fundición de cobre blister y en 1970 se inicia la instalación de una procesadora de selenio. En 1977 se le suma a la termoeléctrica de Chilectra la inauguración de la termoeléctrica carbón Ventanas 2, propiedad de la entonces Chile Gener, convirtiendo el sector de ventanas en uno de los principales generadores eléctricos a nivel país. Sin embargo, a pesar de las multimillonarias inversiones que se hicieron durante los 70 para aumentar la producción, prácticamente no existieron inversiones para la mejora ambiental, siendo la única inversión de toda la década para combatir esta situación un alargamiento de la icónica chimenea de la ENAMI en 1978, comunicando que esta sería la solución definitiva para los problemas ambientales. Que muy por el contrario, décadas más tarde, nos enteramos que en realidad lo único que esta chimenea hacía era dispersar los gases a otras localidades como Puchuncaví o Campiche. Un informe en 1995 revelaría que por esos años en esta industria abundó la propaganda en favor de estas industrias, intentando hacer ver que estar en contra de la chimenea era un acto prácticamente antipatriótico, el discurso del sacrificio. Finalmente las obras de esta planta iniciaron recién en 1986, 25 años después de lo que se prometió, empezando a operar recién en 1990. Sin embargo, ya en los años 80 la Junta Militar había encargado informes para determinar la calidad del aire de esta zona, y ya se sabía que esta planta era completamente insuficiente, y que de hecho sería necesaria la construcción de una segunda fábrica de ácido para recién hacer algo significativo en materia ambiental. De hecho, tras la apertura de esta planta, las emisiones de CO2 lograron reducirse solo un 30%. Ya para los años 90, a la transición de la democracia, los movimientos ambientalistas comenzaron a cobrar mucha fuerza, cuya presión hace que de a poco el gobierno empiece a institucionalizar este problema. Patricio Elwin funda ese mismo año la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se promulga la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente en el 96 y en el 97 el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, el sector minero atacó con todo su lobby, reclamando que no podíamos permitirnos tener restricciones ambientales de países desarrollados cuando nuestra propia industria aún no estaba lo suficientemente desarrollada, lo que solo haría que perdiéramos competitividad en el mercado. Discurso del sacrificio. Y es así que en esta década la zona industrial continúa su expansión. Se expande el puerto Ventana Sociedad Anónima, se construye una terminal de Gasmar para la distribución de gas licuado y se instala una terminal de asfaltos y combustibles de Cortex, actual Pasca. Aún así, en 1995 se inicia el Plan de Acción Operacional ante Episodios Críticos, con el fin de lentamente descontaminar la zona de Quinteros Puchuncaví. Y para el informe del Comité Técnico de Calidad del Aire del año 2006 para evaluar estas medidas, se reportó que efectivamente hubo una disminución importante de la emisión de gases, y se constató que desde 2003 Ventanas ya no correspondía a una zona saturada de contaminación según la normativa. Y a pesar de que los máximos permitidos en la normativa eran menores a los máximos permitidos de las normativas internacionales, y a pesar de que de hecho se derogó la normativa del arsénico, por lo que este químico tóxico ni siquiera se consideró en la normativa, aún así estos resultados fueron suficientes para que el gobierno diera por cerrado el asunto. Sin embargo, la expansión de la zona de Ventanas no se detuvo, todo lo contrario. En 2008 se instala otra terminal para la distribución de combustibles de Copec y en 2009 la terminal de gasificación de GNL Quintero para el gas licuado. En el sector eléctrico se consolida el complejo termoeléctrico Ventanas, administrado por la que desde 2001 pasó a llamarse como AES Gener.
quienes en 2010 instalan una tercera central termoeléctrica denominada como Nueva Ventanas, y en 2013 entra en funcionamiento una cuarta, la central termoeléctrica Campiche. El fin al plan de descontaminación de la zona y todos estos nuevos proyectos industriales hicieron que la contaminación del sector se incrementara fuertemente durante los siguientes años. Y ya ni siquiera hablamos de solo contaminación atmosférica. El mar se hallaba altamente contaminado. Desde 2009 los varamientos de carbón aumentaron considerablemente y en 2014 se produce en la bahía uno de los derramamientos de petróleo más grandes de Chile a responsabilidad de la ENAP. Es así que los pescadores desde hace varios años vienen denunciando que simplemente ya no hay nada más que pescar en la bahía. Y eso no es nada. En 2010, la Asociación de Exfuncionarios de la ENAMI denunciaron cómo muchos ex trabajadores de la fundición estaban presentando casos sistemáticos de cáncer al miocardio y muerte por infartos. Y espera que hay más. En 2011, varios niños y funcionarios del colegio público La Greda sufrieron complicaciones respiratorias durante la jornada escolar, debido a un pic de azufre liberado por Codelco. Ese mismo año vuelve a ocurrir otra fuga de azufre, afectando a 31 niños, funcionarios y apoderados del colegio La Greda. Y a pesar de la gravedad de estos hechos y a que se formó una comisión investigadora, lejos de acabar con estas situaciones, estas se continuaron repitiendo en el mismo colegio durante 2012 y 2013, haciendo que en 2012 el entonces presidente Sebastián Piñera tuviera que declarar zona de catástrofe en esa localidad. De locos. A pesar de las numerosas peticiones que se han realizado desde los mismos vecinos y numerosas organizaciones, es prácticamente nada lo que se ha avanzado en esta materia. Aunque desde 2018 se confirmó una segunda comisión investigativa, ese mismo año la población de Quintero Puchuncaví volvió a sufrir episodios de contaminación afectando a más de 200 personas, en su mayoría menores de edad, teniendo que ser declarada la alerta amarilla y suspensión de clases intermitentemente durante el resto del año. Es por esto que es completamente entendible las manifestaciones en contra de las políticas que el gobierno ha adoptado para frenar con la contaminación de esta zona. Recién esta semana vimos el tan esperado cierre de la central termoeléctrica a carbón de Ventanas 1, aunque en vista de la historia de este sector, ya podemos inferir que esto no es para nada suficiente para frenar la toxicidad de lo que alguna vez fue un balneario hermoso. ¿Y cuál es la conclusión de esta historia? Bueno amigos, la misma de todos los videos. Debemos velar por la transparencia, competitividad y sustentabilidad de nuestros recursos. Nuestro medio ambiente es lo único que tenemos y debemos cuidarlo. Esta es la primera vez que Chile podrá tener la opción de escoger a sus representantes para escribir su primera constitución, y repasar la historia de nuestros propios antecedentes es la mejor idea. Así que nada chicos, si te gustó este video dale like y suscríbete para que yo siga haciendo contenido similar, y déjame en los comentarios si tienes alguna duda o si quieres que hable de otro tema. Nos vemos en la siguiente entrega. ¡Chau! Eso es todo, muchas gracias.